Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están? A ver, ¿cómo les ha ido? Aguado, Gastelú. Rosana, Ancana, Cayo Apasa. Ya. ¿Cómo están chicos? ¿Qué novedades? Buenas noches. Vamos a esperar que ingresen más los chicos, los jóvenes. Licenciada, buenas noches. Hola Rosana, ¿cómo estás, hija? Licenciada, una consulta. ¿Usted ya Sí. está dando clases presenciales? ¿Que si yo? Sí. No, o sea, lo que nos dijo la DREA en estas últimas semanas, que dictáramos, por ejemplo, lo que son cursos solamente de práctica. Solamente a mí me ha tocado lo que es administración de medicamentos. Así es, solamente esos cursos. Ya en el siguiente semestre sí ya van a ir. Y ha sido justamente esta semana, ¿no? Fiorella Ramos. Ya prácticamente hoy es nuestra última clase porque la semana que sigue es feriado. Entonces hoy día yo he unido dos clases en una y he dejado la tarea solamente con respecto a la 15 y el examen también va a ser de ambas actividades, ya 15 y 16. Para el día de mañana. ¿Ya? No se olviden, por favor, señorita Fiorella, le avisa a los chicos, ¿ya? Ya, licenciada. Ya, señorita, muy amable, muchas gracias. Discúlpenme que hoy día estoy con un cólico biliar feo y me van a disculpar si tengo alguna cosita que... Y he tomado los medicamentos, todos, si no, luego voy a tener que ir al hospital. Pero voy a terminar mi clase y ya no. ¿Ya? Entonces, a ver, Laurente, ya llegó Laurente. Así es, chicos. Sí. Lo que pasa es que la DREI, la Dirección Regional de Salud, de Educación de Ica, indicó que ya podíamos empezar la clase semipresencial, o sea, solamente se han dictado los cursos que son prácticas la última semana prácticamente. En el caso de los chicos de medicamentos, con ellos sí lo hemos podido hacer. Recién ayer que nos hemos encontrado con los muchachos. El día lunes. El día lunes es que me he encontrado con los jóvenes. ¿Ya? Y bueno, ustedes ya están en promoción, pues, ¿no? El asunto es que ya en el semestre que sigue dice que ya va a ser presencial. Así nos han estado diciendo. Bien, ya vamos a empezar, por favor, ¿ya? ¿Alguna preguntita? Bueno, este es el búho de la sabiduría. A ver. Solo 2 palabras antes de empezar la clase, ¿ya? Aprende de tus errores o de los errores de los demás. Eso no quiere decir que aprendamos de nuestros errores si los hemos cometido. La experiencia, la vida nos enseña mucho, ¿no? Ajá, mira, estoy viendo mucho hoy en día. ¿Sí? Eso no debemos permitir en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Ves? Dime si tú lo elegirías, ¿no? Lógico, de ti depende, ¿no?
¿Por qué crees que va a ser diferente contigo? No, que él va a cambiar, mentiras. Un consejito, ¿ya? Entonces, vamos a nuestro que es la terapia cuerpo-mente de la gimnasia de los 5 elementos, ¿ok? A ver. Estas terapias de cuerpo-mente vienen a ser terapias con un enfoque integral, ¿ya? Donde vamos a ver que la mente y el cuerpo forman una unidad psicofísica que interactúan constantemente una con la otra, ¿no? El movimiento en el pensamiento y las emociones, ¿verdad? Aquí vemos que el estado corporal, el bienestar integral y determinado definitivamente, como dice, ¿no? Antiguamente los griegos decían, pues, mente sana en cuerpo sano, ¿ya? Entonces, mente sana en cuerpo sano, ¿ok? Esta mente sana, vamos a ver que la gimnasia, la palabra gimnasia procede del vocabulario griego gimasein, que significa ejercicio al desnudo, lo cual da una idea de la forma en que se acostumbra a efectuar esta práctica por aquel pueblo en la antigüedad. Estamos hablando de los griegos, ¿no? Entonces aquí vemos que esta gimnasia se da a través de la educación física, ¿ya? La actividad física, el ejercicio físico, ¿ya? Vamos a ahí está. Y bueno, la gimnasia propiamente dicha, ¿no? Ven, ahí están viendo las... Bien, ahí está. Ya, entonces vemos la definición, ¿no? Gimnasia. Como decimos, procede del vocabulario griego gimasein, que significa ejercicio al desnudo, ¿ya? Lo cual da una idea de la forma en que se acostumbraba a efectuar esta práctica por aquel pueblo en la antigüedad, en la antigua Grecia, ¿no? Bueno, aquí también nos habla del ejercicio físico, que es imprescindible para mantenernos sanos. Contrarresta los efectos de la vida sedentaria y a su vez disminuye el estrés, ¿ya? Sabemos que al movernos, ¿ya? La sangre transporta mayor cantidad de oxígeno a los músculos, aumentando así su capacidad de trabajo. Disminuirá la frecuencia cardíaca, también no aumentará tanto cuando hagamos ejercicio. Lo mejor es practicar un ejercicio que nos encante, que nos guste y con el que tú te sientas bien. Tipos de gimnasia. Vemos una gimnasia general, ¿ya? Una gimnasia general. Existe una gimnasia artística. Tenemos una gimnasia rítmica, aeróbica. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en la gimnasia en general, es aquella en que es una disciplina en la que participa gente de todas las edades, en grupos de 6 y pueden ser hasta 150 gimnastas que ejecutan coreografías de manera sincronizada. Los grupos pueden ser de un solo género o tal vez mixtos, de hombres y mujeres, ¿ok? Pueden ser puras mujeres, puros hombres o ambos. Entonces vemos también que existe una gimnasia artística, esta es bellísima. La gimnasia artística es aquella que por medio de movimientos del cuerpo empiezan de la cabeza, los brazos, las piernas, crea una forma de expresarse con música e incluso con un acompañante, ¿no? Suelen hacerse también con aparatos, ¿ya? Y se compone de diferentes modalidades según las categorías, pueden ser masculina y femenina. Y la gimnasia rítmica, que es muy bella también, es una disciplina en la que solo existe la modalidad femenina. Se ejecutan 5 rutinas con 5 aparatos diferentes. Puede ser la pelota, cintas, pueden usarse aros, masas, cuerdas, etc. Los ejercicios se realizan sobre un tapiz. A la hora de puntuar se hace sobre un máximo de 20 puntos, valorándose más la estética y la acrobacia. En cuanto a la gimnasia aeróbica, vemos allí esta gimnasia aeróbica se recomienda, es muy conocida como aeróbico deportivo, ¿no? Es una disciplina de la gimnasia en la que se ejecuta una rutina entre 100 y 110 segundos con movimientos de alta intensidad derivados del aeróbico tradicional, además de una serie de elementos de dificultad, ¿no? Esta rutina debe demostrar movimientos continuos, de flexibilidad, fuerza y una perfecta ejecución en los elementos. Entonces,
Esa es la aeróbica que le da mucha funcionalidad y fortalece el sistema cardiovascular, ¿ok? La gimnasia acrobática, por ejemplo, esta acrobática también conocida como acrosport es una disciplina, ¿no? De grupo, ¿ya? Este es de grupo, en la que existen las modalidades de pareja masculina o tal vez también pareja femenina, o también mixta, ¿ya? Bien. El objetivo de la gimnasia, ¿cuál es? Ahí vamos a ver. El objetivo de la gimnasia es considerar, ¿no? Consiste en desarrollar la flexibilidad, la fuerza del cuerpo humano, ¿ok? Más destreza que se va adquiriendo, ¿verdad? Bien, entonces todo esto, la flexibilidad, la fuerza del cuerpo humano, más la destreza, nos va a brindar la eficacia de nuestros movimientos y la disponibilidad de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces aquí, estas dos cualidades son, conjunto con la destreza, las condiciones esenciales de la eficacia de nuestro movimiento, de la disponibilidad de nuestro cuerpo, tanto en la vida corriente como en la deportiva. Todas estas cualidades definen para el no deportista la forma física satisfactoria, ¿no? Entonces, esto es interesante porque a través de cultivar, ¿no? este tipo de la gimnasia, depende del funcionamiento satisfactorio de tus articulaciones, los músculos, tendones, y evitar las anquilosis y problemas a nivel de las articulaciones. Para el deportista, la flexibilidad y la fuerza desarrolladas y cuidadas permiten un rendimiento físico superior y una mejora constante de las realizaciones de que es capaz el ser humano, ¿ok? Entonces, ahí vemos que el valor educativo de la gimnasia nos va a proporcionar salud general del organismo, nos va a ayudar a corregir nuestra postura del cuerpo, que a veces la tenemos muy mala, nos ayuda a contrarrestar la timidez, la parte emocional, ¿no? Nos educa el movimiento por excelencia, desarrolla el sentido del ritmo y la elegancia, ¿no? Sobre todo al caminar, que es muy bello de las personas que practican la gimnasia. Le da mucha elegancia a la gimnasia. Los gimnastas también requieren una combinación de fuerza muscular, resistencia, flexibilidad y composición corporal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver la fuerza, ¿ya? La fuerza, en términos simples, se refiere a la capacidad para aplicar fuerza en contra de una resistencia. En este caso, por ejemplo, la resistencia a vencer será su propio peso corporal, ¿ok? Y bueno, también hay factores que influyen en esa fuerza, ¿no? En la fuerza, por ejemplo, tenemos la coordinación intramuscular, el corte transversal de los músculos, de las fibras, el efecto de las fibras musculares. Bueno, que ahí vemos también que hay unas fibras, en las fibras musculares tenemos fibras lentas o rojas, ¿no? Y también tenemos unas fibras blancas o rápidas, ¿ya? O sea, todo ese componente que nosotros tenemos a nivel de los músculos nos va a ayudar, ¿no? Son factores que van a influir mucho en la fuerza de la actividad, del ejercicio que tú realices, ¿ok? ¿Ven? Hay también una relación de las fibras lentas con las fibras rápidas, ¿ven? Aquí lo están viendo ustedes. El rendimiento en el porcentaje, zona sedentaria, miren. Tipo de fuerzas. ¿Cuántos tipos de fuerza hay, no? Existe una fuerza absoluta que se refiere, por ejemplo, a la capacidad, ¿ya? A la capacidad de un gimnasta de ejercer la fuerza máxima independientemente de su peso corporal, ¿ok? Bien, aquí esa fuerza absoluta aumenta cuando hay incrementos en la masa muscular. Ya cuando la persona va desarrollando la masa muscular, lógicamente que esa fuerza va a ir mejorando. En la gimnasia la fuerza absoluta no es tan importante como sí lo es la fuerza relativa. En cuanto a lo que es la fuerza relativa, ¿no? Esta fuerza relativa es la que se determina como la relación entre el índice de fuerza absoluta, que es la fuerza de los músculos, ¿no? Y, por ejemplo, fuerza de la mano, fuerza de los músculos abductores del hombro y el peso del cuerpo del gimnasta, ¿no? Del que practica el ejercicio o que realiza la gimnasia. Fuerza máxima, por ejemplo, es aquella fuerza que un deportista es capaz de realizar con un máximo esfuerzo voluntario y este puede ser determinada individualmente. Esta fuerza explosiva, miren los diferentes tipos de fuerzas que hay, ¿no? La fuerza explosiva se define como la capacidad del gimnasta de mostrar una fuerza muy alta en un periodo mínimo de tiempo. Por ejemplo, en el caso del salto, el rechazo que un gimnasta realiza en el trampolín con sus piernas, debe ser explosivo para permitir que el cuerpo rote en la primera fase del vuelo del salto, ¿no?
Cuando se han visto las Olimpiadas, no sé si ustedes han observado ese tipo de gimnasia. Bien, aquí la resistencia a la fuerza. Esta, por ejemplo, la resistencia a la fuerza viene a ser la capacidad que tiene un gimnasta de mantenerse realizando una actividad en unas circunstancias y en un tiempo predeterminado. Esta capacidad física condicional es muy importante en el trabajo de preparación física especial que los gimnastas realizan en cada uno de los eventos gimnásticos, ¿no? Por ejemplo, realizar 20 balanceos a la vertical en barras paralelas, desarrollar la resistencia a la fuerza especial en este aparato, ¿no? Ay, perdón. La resistencia a la fuerza, ¿no? El entrenamiento de esta fuerza. Esta consiste en la fuerza máxima y la resistencia de la fuerza son muy importantes en el momento de planificar la capacidad física condicional en esta fuerza en la gimnasia que estás aplicando. Se debe tener mucho cuidado de no sobrecargar excesivamente al gimnasta, ya que esto puede conducir a lesiones, ¿ya? Entonces se debe destinar el tiempo suficiente para descansar, recuperar al gimnasta entre sesiones de entrenamiento. Y se deben ejecutar todos los ejercicios de fuerza con la adecuada postura y la técnica correcta, ¿no? Las demandas de la carga deben estar de acuerdo a la edad y al estado de maduración de cada gimnasta, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. La resistencia muscular, ¿no? Ya es la parte de, es la capacidad que tiene el músculo, ¿no? Es la capacidad que tiene un músculo para contraerse durante periodos largos de tiempo, ¿ok? Entonces, el caso para el rendimiento deportivo, sino también es un componente importante en cualquier actividad física, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, la resistencia muscular y la fuerza muscular, por ejemplo, ahí tenemos que confundir muchas veces a menudo, ¿no? Entonces, esa es fuerza, es la capacidad de levantar, empujar o tirar de un peso igual, isotónica. Y la capacidad de levantar, empujar o tirar de un peso establecido por un periodo de tiempo prolongado. En la fuerza muscular se utilizan fibras de contracción rápida que tienen una baja resistencia a la fatiga, y en la resistencia se utilizan las fibras musculares conocidas como fibras de contracción lenta. Aquí vemos también, por ejemplo, tipo de resistencia, ¿no? Tipos de resistencia muscular. Vemos la tensión continua. Aquí los ejercicios de tensión, por ejemplo, implican actividades como el montañismo, ¿no? Los entrenamientos con pesas apuntan a un músculo específico, por lo que son también ejemplos de tensión continua. La contracción dinámica repetitiva, esta es la contracción dinámica que se puede encontrar en las carreras, en los ejercicios de remo, ¿no? En los kayaks, etc. Entonces, eso es lo que nos brinda este tipo de contracción dinámica repetitiva. En el caso de la contracción intensa prolongada, junto con breve periodo de descanso, por ejemplo, es el caso del fútbol, ¿no? El fútbol, el balonmano, el entrenamiento en circuito son ejemplos de contracción intensa prolongada, junto con breves periodos de descanso. Bien, los beneficios de la resistencia muscular. Para el atleta, el aumento de la resistencia muscular permite un tiempo de juego por más tiempo con menores niveles de agotamiento, ¿ok? Para aquellos que no participan en los deportes, la construcción de la resistencia muscular permitirá un aumento de la actividad física diaria y menos fatiga. El aumento de la resistencia muscular se traducirá en menos lesiones en el cuerpo al levantar pesas o participar en actividades de largos periodos de tiempo, ¿ok? O sea, va ayudando a tener esa resistencia del cuerpo, ¿no? Vamos a ver ejercicios de resistencia muscular. Por ejemplo, aquí vemos ejercicios dinámicos. Mantienen los músculos, estos ejercicios mantienen los músculos y las articulaciones en movimiento. Por ejemplo, la natación es una de ellas, ¿no? Caminar, montar en bicicleta, levantar pesas, ¿ya? Son ejercicios dinámicos. También hay ejercicios estáticos, también conocidos como ejercicios isométricos. Consisten en ejercitar los músculos, ¿ya? En los estáticos dice, conocidos como ejercicios isométricos, consisten en ejercer los músculos sin mover las articulaciones, solamente el músculo, sin mover la articulación, ¿ya? Bien. Tanto el ejercicio dinámico como el estático puede aumentar la resistencia y la fuerza, o sea, va fortaleciendo el músculo, ¿no? Bien. La resistencia cardiovascular. Aquí vemos que la resistencia aeróbica o cardiovascular es la capacidad, ¿no? Es la capacidad más indicativa de la actitud física de una persona, ¿ya? Entonces vemos también que se refiere a la habilidad
de los sistemas respiratorio y circulatorio, ¿no? Para suministrar una adecuada provisión de oxígeno a las células y sobre todo remover los desechos metabólicos producidos por el trabajo muscular. Aquí vemos que cuando los músculos empiezan a trabajan vigorosamente, la provisión de oxígeno es uno de los factores primordiales que determina por cuánto tiempo el trabajo puede realizarlo, ¿no? Entonces, ¿a través de qué, no? De la capacidad aeróbica, de la resistencia aeróbica que tenga cada gimnasta y la potencia aeróbica. Estos de aquí son sinónimos, ¿no? Cualquiera de estas expresiones indica la cantidad de energía que se puede producir por medio de procesos oxidativos, o sea, aeróbicos, es decir, con la presencia de oxígeno durante la realización del trabajo, ¿no? El esfuerzo muscular. Aquí vemos otro punto que vemos la resistencia, en el caso del el consumo de oxígeno, consumo máximo de oxígeno, en la ventilación pulmonar, por ejemplo. Ahí está. La vemos, ese consumo se utiliza en un minuto de actividad física máxima. Se expresa en la actividad cardiorrespiratoria de una persona, la ventilación pulmonar, la cantidad de hemoglobina en la sangre, porque todos sabemos que la hemoglobina es el componente de la sangre que transporta el oxígeno, ¿no? La tasa de extracción de oxígeno por los tejidos en actividad y, lógicamente, el gasto cardíaco, ¿no? O sea, el trabajo del corazón. Bien, entonces vemos aquí también la frecuencia cardíaca, ¿ya? La que tú sabes controlar, ¿no es cierto? Principios básicos para la prescripción de ejercicios cardiovasculares, ¿ya? Aquí vamos a ver que, por ejemplo, para que una persona desarrolle su sistema cardiovascular, el músculo cardíaco tiene que sobrecargarse como cualquier otro músculo del cuerpo humano para aumentar en tamaño, fuerza y eficiencia, ¿no? Existen 4 principios, ¿ya? Básicos, fundamentales que deben ser seguidos para obtener resultados, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la intensidad del ejercicio, el tipo de ejercicio, duración del ejercicio y la frecuencia del mismo, ¿no? También tiene sus métodos para desarrollar la resistencia aeróbica, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, para desarrollar la resistencia aeróbica, ¿ya? Vemos que entre los métodos de entrenamiento para desarrollar la resistencia cardiovascular, los más utilizados tenemos, por ejemplo, los ejercicios continuos, ¿no? ¿Ya? También los de baja intensidad y larga duración. Bien. Aquí en los de baja intensidad y larga duración tenemos el entrenamiento continuo a paso lento, entrenamiento continuo a paso rápido, ¿ya? Ahí vemos el Fartlek. Consiste en realizar carreras cortas, medias, o largas a intensidades bajas, medias o altas, pero siempre en consonancia con la duración del esfuerzo que se está realizando, ¿no? Además de combinar distancia y velocidad basándose en los objetivos a lograr, el Fartlek requiere además de un ambiente esencial de manera que el atleta puede sumergirse a plenitud en la naturaleza. Entrenamiento a intervalos, por ejemplo, la idea original en los entrenamientos a intervalos es un modo de entrenamiento que era de ofrecer la posibilidad, ¿no?, de recorrer en el entrenamiento una distancia igual o mayor a la competencia a un ritmo superior. Esto se realiza mediante el fraccionamiento de la distancia total en tramos inferiores y tomando entre cada 2 esfuerzos una pausa de recuperación incompleta y activa, ¿ya? Tomar una pauta de recuperación incompleta y activa significa que al iniciar el nuevo esfuerzo, la frecuencia cardíaca no ha alcanzado los niveles de reposo, ¿ok? Entrenamiento de repetición. Esto significa que la diferencia primordial con relación al entrenamiento a intervalos es que los intervalos de trabajo son de mayor longitud y los periodos de recuperación son más prolongados, ¿ok? También tenemos factores limitantes en el desarrollo de la resistencia aeróbica. En este punto, tenemos el desarrollo de la potencia aeróbica, no siempre es igual para todas las personas. ¿Ya? Aquí vemos la edad, por ejemplo, ¿no? La edad que es muy importante, ¿no? Un joven como ustedes tiene más resistencia, definitivo, ¿no? Es un factor la edad es un factor que limita en cierto grado el desarrollo de la resistencia aeróbica. El sexo. La mujer posee por lo general mayor cantidad de grasa que el hombre. Esta diferencia anatómica aumenta por consiguiente la cantidad de peso innecesario que debe llevar y la cantidad de trabajo que ésta debe realizar
a fin de cubrir la misma distancia que el hombre. O sea, el hombre tiene más ventaja que nosotros, ¿no? Porque el hombre tiene más masa magra, músculo, ¿ya? Es por las hormonas, chicos. La flexibilidad muscular y articular, aquí nos habla, por ejemplo, de esta importancia, ¿no? Se define, por ejemplo, como la habilidad para realizar movimientos con mayor amplitud sin forzar excesivamente músculos y articulaciones, ¿ya? Entonces aquí depende de las propiedades anatómicas y fisiológicas de músculos y articulaciones que tenga el gimnasio, ¿no? Y para aumentar el radio de acción de una articulación, los músculos que rodean esa articulación deben ser estirados más allá de su longitud acostumbrada, ¿ok? Entonces vemos que la importancia en este punto de la flexibilidad muscular, muchos problemas posturales y musculares, así como algunas lesiones, sobre todo en adultos, están relacionadas con la falta de flexibilidad, ¿ya? Un programa regular de flexibilidad ayuda a la persona a mantener, ¿ya? A mantener una buena postura y facilitar el desarrollo y mantenimiento de sus destrezas motoras. Entonces aquí vemos que en los factores que afectan la flexibilidad, vamos a ver la estructura, ¿no? De las articulaciones, por ejemplo, ¿no? En el rango de acción de una articulación depende de la estructura particular de esa articulación, ya que esta determina la dirección y la extensión del movimiento, ¿no? Por ejemplo, en el codo, permite movimientos en dos direcciones, y esto es imposible de modificar porque por naturaleza ya estamos formados así. Vemos también la dirección del movimiento determinado por la estructura de la articulación, puede servir para aumentar la flexibilidad. Por ejemplo, cuando tú levantas con los brazos a los lados de tu cuerpo hasta el nivel del hombro, por ejemplo, y luego se mueven hacia adelante, esto no es un movimiento de flexibilidad porque la estructura de la articulación del hombro permite este movimiento sin ninguna resistencia importante, tanto de los músculos como de los ligamentos. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí no hay demasiada esfuerzo, ¿no? Y en el principio de fijación, por ejemplo, establece que una actividad puede ser más difícil si una parte del cuerpo permanece fija mientras otra se mueve. Por ejemplo, inclinarse hacia adelante y hacia abajo estando sentado o estando de pie, ¿no? Estando de pie es más fácil que estando sentado. Por ejemplo, cambios en la temperatura muscular pueden aumentar o disminuir la flexibilidad hasta un 20%, ¿ok? Entonces, por eso se recomienda que antes de hacer cualquier tipo de actividad física, ejercicio, lo que sea, debemos hacer calentamiento o calistenia muscular. Hay que calentar los músculos porque si no vas a forzarlos demasiado y te van a doler. Entonces hay que hacer un calentamiento, ¿ya? Previo calentamiento. Por ejemplo, otro punto importante es la obesidad también, ¿no? Por ejemplo, grandes cantidades de tejido adiposo no solamente aumentan la resistencia del movimiento, sino también restringen la movilidad articular debido al permanente contacto con otras partes del cuerpo, ¿ok? Entonces, son esos factores que afectan la flexibilidad. Herencia. Factores genéticos, por ejemplo, son imposibles de modificar. Por lo tanto, por más empeño que pongamos de nuestra parte, si nuestro tipo de fibra muscular predominante es de tipo 2 o blanca, el grado de flexibilidad que podemos alcanzar está limitado, ¿ok? Entonces, ese es genético, no lo podemos cambiar. El sexo o género, ¿no? Aquí el sexo femenino posee un nivel de flexibilidad más alto que el masculino y son capaces de mantener esta característica a lo largo de la vida. Esto se debe porque la mujer posee menos masa muscular y los tendones son más pequeños, oponiendo por lo tanto menos resistencia al movimiento. Ya es explicación. La edad. La edad también disminuye la extensibilidad del tejido suave, eso lo sabemos, ¿no? Produciendo a su vez una disminución de la flexibilidad. Sin embargo, los mayores contribuyentes a la pérdida de la flexibilidad en la vida son la vida sedentaria, la falta de actividad física, que a su vez producen una disminución de la elasticidad muscular, los ligamentos y tendones se endurecen y se acortan, ¿no? Bien. El punto 3 vemos que es beneficios reducidos por el mejoramiento de la flexibilidad. Aquí el aumento de la flexibilidad produce en el organismo algunos beneficios colaterales. Entre los que se puede mencionar, por ejemplo, obtener un mayor incremento en la acción de los movimientos, en el punto 3, ayudar a prevenir
Cuando tú mejoras tu flexibilidad vas a prevenir lesiones, ¿no? Como distensiones, desgarros musculares, ¿ya? Aumento de la fuerza de contracción también. Cambiar de los movimientos con facilidad debido al aumento de la fuerza de contracción de los músculos o contracciones musculares. El punto 4 nos habla de tipos de ejercicios para desarrollar la flexibilidad. Aquí tenemos estiramientos balísticos, dinámicos. Ya aquí se usa el impulso de un cuerpo en movimiento o de una extremidad para realizar un impulso más allá de su rango normal de movimientos. Estos son fuertes, ya son movimientos bruscos. Estiramientos lentos sostenidos. Esta técnica de ejercicios de estiramientos lentos sostenidos permite al músculo estirarse gradualmente a través del rango de acción y completo del movimiento. Este tipo de ejercicio el individuo realiza el movimiento de una forma suave, gradual, manteniendo la posición final por unos cuantos segundos, ¿ok? Y también existen estiramientos propioceptivos, neuromusculares con facilitador. Esta técnica se utiliza para desarrollar la flexibilidad, ¿no? Y está basada en el método de contracción y relajación de los músculos, ¿no? Requiere la asistencia de un ayudante y el ejecutante asumirá la posición deseada para la realización del ejercicio y el ayudante proveerá la fuerza inicial ejerciendo presión suavemente en la dirección del ejercicio de estiramiento, ¿ok? El ejecutante aplicará una fuerza en dirección contraria al estiramiento en contra del ayudante, el cual tratará de mantener al ejecutante en la posición ya alcanzada, ¿no? Entonces, en dos palabras, se realiza una contracción isométrica en esta posición. Después de mantener la contracción por 5 o 6 segundos, el ejecutante relajará completamente los músculos, ¿ya? Entonces, lo que están haciendo, estos son estirados y el ayudante presionará, o sea, ahí está ejerciendo, ¿no? Una fuerza que va a ayudar al gimnasta, al que está haciendo la actividad. Bien. Intensidad de los ejercicios de flexibilidad. Aquí en este punto, la intensidad de los ejercicios de flexibilidad se refiere al grado de estiramiento con el cual se deberán realizar los ejercicios. Estos deberán hacerse hasta un punto en el cual se sienta cierto grado de dolor. Y bueno, el dolor excesivo es un indicador de que el esfuerzo impuesto en la articulación es muy grande, ¿ya? Por lo tanto, es recomendable que disminuya usted el esfuerzo hasta un nivel en el cual el dolor que se sienta no sea muy intenso. No vale la pena esforzarse demasiado, pues se corre el riesgo de sufrir lesiones a nivel muscular o articular, ¿ya? La duración de los ejercicios de flexibilidad, por ejemplo, si se utilizan estiramientos balísticos, nos dice que, por ejemplo, se debe realizar 3 o 4 series de 10 repeticiones de cada ejercicio, ¿ya? Si se utiliza el método de estiramiento lento sostenidos, los ejercicios deben realizarse 3 y 5 veces y la posición final deberá mantenerse por un tiempo que oscila entre 5 y 10 segundos. Si se utiliza el estiramiento propioceptivo neuromuscular con facilitador, cada ejercicio debe realizarse en 3 y 5 veces y entre 5 y 10 segundos. La frecuencia del ejercicio. Ahí en la frecuencia del ejercicio, en la fase inicial del programa, los ejercicios de flexibilidad deben realizarse con una frecuencia de 5 a 6 veces por semana y después de un mínimo de 6 a 8 semanas, los niveles de flexibilidad pueden mantenerse con 2 o 3 secciones de entrenamiento semanal. Bien. La composición corporal. El peso y otros factores como el tamaño, la estructura, las proporciones corporales y la composición corporal están relacionados con el rendimiento deportivo. ¿Ya? Entonces, el bienestar físico y la salud, definitivamente. Mira, ahí ven dos cuerpos. Uno está con mucha grasa, ahí está, lo están viendo ustedes, y el otro está con poca más grasa, ¿no? Ya. Bien. El conocimiento real de la composición, que sin que se deteriore, ¿no? La calidad, ya. Sin que se deteriore, ¿no? Va a permitir, ¿no? Fijar metas establecidas, realistas, que permitan ajustarse a un nivel adecuado del porcentaje de grasa que se
sin que se deteriore la calidad de tu alimentación y tu salud. O sea, aquí ya entra todo lo que es la nutrición, ¿no? ¿Ven? En cuanto a pérdida de peso y pérdida de grasa, ¿se dan cuenta? Entrenamiento ligero, a base de cardio, para perder grasa, ¿no? Entrenamiento muy intenso, dieta hipocalórica no restrictiva, más se le brinda proteínas, ¿ok? Para evaluar la composición corporal existen muchas técnicas y métodos, ¿ya? Entonces, no obstante, por ser lo más prácticos y ampliamente difundido, se menciona la antropometría, medición de pliegues cutáneos, y la bioimpedancia, balanzas y equipos que estiman el contenido de agua y el nivel de la grasa corporal, la masa corporal magra y la grasa corporal, ¿ok? La composición corporal es más importante que el peso, ¿ok? Ahí vemos, lógico, que mientras más músculo tenga, mire, por ejemplo, ahí son 5 libras de grasa y aquí este es 5 libras de músculo. Observen ustedes la comparación, más volumen, ¿se dan cuenta? Es menos volumen. Bien. Composición corporal. Sin duda, ¿no? Es necesario estandarizar y estar atentos, por ejemplo, a otros factores como el tamaño, la estructura, las proporciones corporales, la composición corporal, que están relacionadas con el rendimiento deportivo, el bienestar físico y la salud. Aquí es necesario estandarizarla para que lógicamente puedan alterar, ¿no? Ya, entre ellos tenemos, por ejemplo, la hora del día, ya la hora del día que tú vas a realizar tus ejercicios, tienes que hidratarte, los días de la semana que tú lo vas a realizar, las duchas y sauna después de ese ejercicio. Y bueno, el ejercicio propiamente modifica el balance de los fluidos corporales, alterando así el peso corporal, el nivel de hidratación de pliegues cutáneos y por ende la composición corporal, ¿no? El ciclo menstrual también. Todos sabemos, las mujeres, cuando estamos antes de la menstruación, retenemos líquidos, ¿no? Entonces, una vez que pasa ese proceso, se eliminan esos líquidos. Ahora, sin duda alguna, cuando un atleta busca mejoras en su rendimiento, existe un estudio y control de la composición de su cuerpo y que esta se transforma en una herramienta ineludible, tanto como entrenar, comer y descansar, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nos indican, ¿no? Nos indican que debemos controlar las porciones que vamos a ingerir nosotros en la dieta. Ya, aquí tenemos que estar de la mano con una nutricionista, ¿no? Al controlar las porciones, si bien es correr es una extraordinaria forma de quemar calorías, muchas veces puedes consumir más a través de los alimentos de lo que puedes gastar en una hora de carrera. Hay que controlar el tamaño de las porciones de los alimentos que ingerimos, ¿ya? En algunos casos, si no corres todos los días, puedes reducir las porciones de alimentos con carbohidratos a la mitad. Come menos, pero más frecuente. Esto nos dice realizando comidas saludables, más pequeñitas, varias veces al día, distribuye mejor la carga de nutrimentos y evitarás caer en largos periodos de ayuno, que posteriormente pueden hacer que te sientas muy hambriento y puedes empezar a comer más. Mastica los alimentos, ¿ya? Esto es muy importante porque comer despacio ayuda a que te sientas satisfecho con menos comida. Compensa también en cualquier momento, si sientes que en la comida anterior perdiste el control de lo que comiste, procura que la próxima sea a base de frutas o ensaladas, ¿ya? Y bueno, sigue corriendo porque el hecho de hacer actividad física es uno de los principales determinantes de que el peso pierda el peso se pierde en forma de grasa, ¿ya? Y que no se recupere, es decir, que ya tú vas a adquirir más masa magra, ¿no? O sea, tejido como el de la chica de acá, ¿ven? Tejido muscular, ¿ven? Aquí hay grasita, aquí hay grasita, ¿ven? ¿Se da cuenta? En el de acá 13%. Pero aquí el de la chica del 13% de 60 kilos es porque el músculo pesa más, ¿no? ¿Ya? Aquí vamos a hablar también ¿ya? Aquí, por ejemplo, el doctor Ferrier, ya lo conocen, consiguió la gimnasia psicofísica en el año 1948, ¿no? Él nos explica, por ejemplo, de que es el arte de flexibilizar, ¿ya? De flexibilizar, desarrollar, fortalecer el cuerpo por medio de una serie de movimientos y ejercicios. Ya. Psicofísico, él dice, por ejemplo, se refiere, ¿no? Se refiere a que no es una gimnasia de desarrollo exclusivamente muscular. Aquí nos enseña a respirar,
nos enseña a desarrollar nuestra lucidez mental de forma equilibrada con la salud física, ¿ya? Pues se llama psicofísico, mental y físico. Esta gimnasia psicofísica viene a ser una serie de movimientos o ejercicios específicos cuya sesión completa nos lleva alrededor de 30 minutos. Algunos ejercicios dan más importancia, por ejemplo, a la respiración, que es importante, la flexibilidad y también a fortalecer ciertos músculos, pero todos necesitan una coordinación con la respiración, ¿ok? Para iniciar las prácticas, por ejemplo, del yoga, ¿no? Para iniciar las prácticas es necesario, ¿no? Es necesario la práctica de los ejercicios psicofísicos, mente-cuerpo, ¿ya? Que nos llevan al fortalecimiento del sistema nervioso, ¿no? Van preparando todo esto al cuerpo físico, ¿ya? Y la mente, ¿no? Parte psíquica, para un estado de relajación y de conciencia acrecentada, o sea, la parte física y mental, pues es psicofísico. ¿Ya? Estos ejercicios psicofísicos llevan al fortalecimiento, por ejemplo, del sistema nervioso, del equilibrio mental y espiritual, y muchos de ellos dependen de nuestra disposición, ya de la disposición que tú tengas. Nuestra disposición, la relajación de nuestro cuerpo físico, el estado de nuestro cuerpo, nuestra psiquis es responsable para el éxito o fracaso de los ejercicios, ¿no? Todos los ejercicios que dependen del estado físico son, por ejemplo, la flexibilidad, ya lo hemos estado conversando, la relajación profunda, la visualización, la meditación, el estado de los sueños, ¿no? El lugar adecuado. Chicos, espérenme un momentito, por favor, ¿ya? Please. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor, jovencito, ¿ya? Espérenme un ratito.
Ayúdame, por favor. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Dios, ¿por qué no me ayudas? Una más. Una malanito te lo pido. Ayúdame. Ayúdame, pues. Manito, por favor. Ayúdame.
¿Dónde está esto? Ya, ya, chicos. Bien. Continuamos, ¿ya? ¿Se escucha ahí, chicos? ¿Se ve? ¿Está grabando? Sí, se está grabando, licenciada. Ya, señorita. Yo les agradezco su comprensión. He tenido un problemita y les agradezco mucho, ¿ya? Bien. El señor Ferrier, ¿no? Con esta técnica de la gimnasia psicofísica, estos ejercicios que sobre todo van a depender del estado físico de la persona, ¿no? Estos son la flexibilidad, la relajación profunda que la persona en la cual, la que va a realizar esta actividad se concentre, ¿no? Y ayude a relajarse. La visualización, la meditación que realiza en el momento de efectuar estos ejercicios, ejecutarlos, ¿no? El estado del sueño, el lugar adecuado, ¿no? Cuando se trata del lugar adecuado, ¿no? Él nos recomienda la práctica de la gimnasia psicofísica debe realizarse en forma óptima y deberá practicarse de preferencia, ¿no? De preferencia en una habitación bien ventilada o al aire libre, ¿ya? Bien. Se debe utilizar una vestimenta holgada. Claro, debe ser holgada porque te va a permitir libertad en los movimientos para realizar esos ejercicios, ¿no? Cuando hay varias personas se recomienda el uso de tapetes individuales, aun cuando el lugar esté alfombrado, ¿ya? Eso lo recomienda para que haya más comodidad, ¿no? En el ambiente. También el uso de tapetes como lienzos, ¿no? Para recubrirlo, el piso, ¿no? Para que no estés directamente en el piso, ¿no? Él también recomienda no ingerir alimentos, dice, ¿ya? No ingerir alimentos antes de la práctica de la gimnasia, cuando menos 2 horas antes de la práctica. En cuanto a la velocidad de la gimnasia, se busca siempre un justo medio en el ritmo, ni demasiado rápido, ni demasiado lento. Se realizan de 10 a 12 movimientos por ejercicio, ¿ya? Bien. Bien, aquí por ejemplo, él nos muestra, ¿no? Algunos ejercicios psicofísicos para la práctica diaria, ¿ya? Aquí ejercicios respiratorios que van a ayudar muchísimo en esta actividad. Ubicarse en una habitación, sobre todo cerca de una ventana, ¿ya? Y que esté abierta para que el aire se esté siempre cambiando, que esté puro, ¿no? Comenzar a respirar lento y profundamente, llevando el oxígeno al abdomen muy suavemente, colocar música de fondo, música suave, a fin de que el ambiente sea tranquilo, y realizar estos ejercicios por lo menos se nos recomienda 10 minutos, ¿ya? Estos ejercicios de flexibilidad, él recomienda ropa cómoda, comenzar a mover los músculos muy suavemente, iniciando por los pies, moviendo las articulaciones de las rodillas y los pies, luego continuar con las manos, moviendo las articulaciones, mover los hombros, sentir cada articulación sin esfuerzo, ¿no? Y ejercicios de concentración que él nos recomienda que usemos, ubicarnos en un lugar fresco, cómodo, colocar música suave. Cuando ya estés cómodo, inicia la relajación a nivel de los pies, piernas, con un ritmo respiratorio suave y profundo.
Continúa relajando el abdomen y la columna vertebral, estableciendo la armonía entre tu cuerpo físico, tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional, ¿no? O sea, psico, físico y emocional, ¿ok? Entonces aquí también es necesario tener algunos conocimientos, ¿no? A ver, dice, para iniciar las prácticas de yoga, o sea, los ejercicios psicofísicos que estamos hablando, se requiere un orientador. Siempre primero es bueno tener un guía, una persona que nos oriente en cuanto a este tipo de actividad, ¿no? Bien, en cuanto a los ejercicios de meditación, por ejemplo, una vez que has logrado tú relajarte, ¿ya? Es decir, es sintonizar, que tú sintonices tu cuerpo mental, el físico, el emocional, con tu cuerpo espiritual, buscando la unión en una sola frecuencia de vibración. Para empezar con las transformaciones que queremos, es necesario tener algunos conocimientos básicos sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestro ser consciente. Esto es lo que pasa en el cuerpo cuando haces ejercicio, ¿no? Miren, aquí estás todavía recién ingresando y aquí cuando ya has hecho más actividad, ¿no? Entras en calor, ¿no? Aprender a respirar, por ejemplo, y oler, ¿no? Es cerrar los ojos y conscientemente escuchar las voces y ruidos de la naturaleza. El sentido de tacto, tocar todas las cosas con los ojos abiertos y también con los ojos cerrados, ¿no? Cambiar la forma de ver, por ejemplo, pintar, dibujar plantas, animales, objetos, algo que viene con la naturaleza. Mirar, tenemos que observar las sombras, las formas, las líneas, y el principio es simple, solo es estar atento y calmado. Solo mirar, atento y sin soñar, lo haces por ti mismo, con tu voluntad. Y bueno, tener una constante conexión con la naturaleza, que esto es muy sabio, ¿no? Porque imaginemos caminatas en la naturaleza y observemos varios motivos, por ejemplo, convertirnos en un pájaro, volar por la tierra, cambiarnos de un árbol, o sea, eso es lo que él mentaliza, ¿no? O sea, como que la mente vuela. La gimnasia psicofísica, ¿no? Ahí se compone, por ejemplo, de 3 series de ejercicios, ¿ya? 2 series se realizan de pie y en una posición acostada, ¿ya? Primero de pie y después en una posición acostada, ¿ya? Esta debe ser practicada diariamente, de preferencia en la mañana al salir el sol, ¿ya? Su práctica produce un bienestar que se extiende durante todo el día porque genera efectos a nivel físico y psíquico. ¿Cómo practicarlos? Al inicio sugerir realizar series de 7 ejercicios por cada uno. Ya, a ver, vamos a verlos. Ahí está, miren, ustedes están viendo ahí las series de ejercicios. Ya, la primera serie, ahí están viendo, todo eso está en la separata. Inhalar, exhalar, ¿no? Te están enseñando aquí los ejercicios, mira cómo mover las piernas, ¿no? El tórax. Es decir, toda esta serie, si te dice el número de veces que tú puedes realizarlo, ¿no? Bien. Ahí está el otro grupo, la segunda serie, los diferentes tipos, ¿no? Con respiración natural, inhalar, al separar los brazos, exhalar al cruzarlos frente al pecho, respiración normal, natural, inspirar al elevar los brazos, retener al girar el tronco y exhalar al bajarlos. O sea, todo es respiración, jovencitos. Una respiración adecuada va a ayudarte muchísimo, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí estás viendo, en esta parte, ¿ves? Mire, estos ejercicios con la inhalación y exhalación, ¿no? Del aire, te va a ayudar muchísimo, lógicamente, a que puedas realizarlos adecuadamente y mejorar tu oxigenación. Ahí hay otra, miren, otra serie, tercera serie. Miren que la elasticidad, qué bonito, miren acá. Miren aquí este tipo de, ¿no? ¿Ven? Aquí, de ejercicios, acá. ¿Ven? Miren qué bonito. Ya, todo este tipo de ejercicio definitivamente, todos se realizan inhalando y exhalando suavemente y te dan las indicaciones. Todo eso está en la información que les he dejado, ¿ya? Entonces, es muy importante realizarlo en el tiempo que ellos te programan acá y realizarlos cada uno de ellos. El baño. Después de toda esta actividad, ¿no? Que tú has realizado, tu gimnasia, es necesaria una ducha, un baño, porque has transpirado, ¿no? Entonces, con una ducha a temperatura ambiente, por ejemplo, uno dice, ¿no? Se busca la estimulación de la fuerza vital, ¿ya? Estimula la fuerza vital del sistema simpático.
obliga al organismo a reactivarse y no necesariamente enfermarse, ¿no? Con una ducha de agua al tiempo, por ejemplo, al medio ambiente, como esta se encuentra a una temperatura inferior, ¿no?, de nuestro cuerpo, el contacto con la piel se produce una reacción del sistema nervioso llamado vasoconstricción periférica. Y aquí se produce un relajamiento del sistema nervioso, el aumento del ritmo circulatorio, la tonificación de todos nuestros órganos internos, la aceleración de la función suprarrenal, o sea, de las glándulas suprarrenales, la estimulación de eliminación de sudor y orina, activando las defensas naturales. Entonces, en un baño a temperatura ambiente, ¿no? Brinda una agradable sensación de limpieza y tranquilidad, frescura interior, como en general no puede ofrecer un baño de agua caliente. Ahora, reglas recomendadas al realizarlo. Hay que cuidar que no haya corrientes de aire, por ejemplo, ¿ya? Porque puedes enfermarte con una neumonía, ¿no? O sea, que no haya, cuando tú realizas en un baño de agua caliente, tú no puedes salir al aire frío definitivamente, ¿no? El baño consiste en un duchazo rápido y no es una larga sesión, se busca ante todo la reacción fisiológica, sin por ello menospreciar la limpieza de nuestro cuerpo. Bien. Yoga. De repente alguna de ustedes practica yoga. ¿Mm? Este yoga viene de una antigüedad de más de 5.000 años. La palabra yoga tiene dos significados principales: unión, métodos para llegar a dicha unión. El yoga, por ejemplo, no es una religión, es una filosofía de vida, ¿ya, chicos? Es una forma de ser, de actuar y de comportamiento con nosotros mismos y con los demás seres que nos rodean. Por estos criterios se puede definir como un camino de crecimiento personal, de autoconocimiento de nosotros mismos. Qué bonito. Entonces, los objetivos del yoga vienen a ser, por ejemplo, la relajación, ¿ya?, el descanso, el equilibrio, a la vez que se desarrolla la mente y la capacidad de la concentración. Trabajo mente-cuerpo, trabajo de crecimiento personal y que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Cada práctica de yoga se marca con sus propios objetivos. Los beneficios son: mejora el sistema inmunológico, disminuye las migrañas, mejora la calidad del sueño, mejora las posturas de tu cuerpo, el rendimiento sexual, mejora tu respiración y sobre todo disminuye el estrés. A ver, hay diferentes tipos de yogas, ¿no? El karma yoga o el sendero de la acción, según su traducción, ¿no? El Bhakti Yoga, el sendero de la devoción y del amor; el Jnana Yoga, el sendero de la indagación y el discernimiento; el Raja Yoga, el sentimiento de introspección, ¿no?, tu mundo interno; y Hatha Yoga, el sendero del equilibrio de las energías. O sea, el yoga más que todo es una terapia de mente-cuerpo, ¿no? Entonces te va a ayudar a relajarte, a concentrarte, a sentirte mejor contigo mismo. Aquí vemos otra técnica que es la meditación, ¿ya? La meditación es permanecer en silencio. Meditar es permanecer en silencio. Es en una postura cómoda. Dejar que los pensamientos fluyan espontáneamente sin interferir en ellos. La meditación es un fenómeno multidimensional. Puede ser útil en un marco clínico y en una variedad de formas. Optimiza la eficiencia de los innumerables mecanismos intrínsecos autorreparadores del cuerpo. Alivia el estrés, la ansiedad y otros síntomas físicos, ¿ya? Produce cambios cognitivos. Generalidades de la meditación: implica un tipo de retiro de la atención del mundo exterior, de los patrones usuales de la actividad perceptual, cognitiva, emocional y motora. O sea, como que tú te desligas, ¿no? O sea, es tu mundo interno, nada más, tu yo interno, ¿no? Te desligas del mundo externo. Se efectúa en un estado de quietud interna y externa. Goleman divide la meditación en dos métodos. Primero dice método de concentración y las técnicas de percepción de la naturaleza interna. Son diferentes modalidades, ¿no?, cuyo fin es penetrar en la naturaleza del funcionamiento psíquico y no alcanzar estados de éxtasis, dice, ¿no? Los métodos de meditación concentrativa fijan la mente sobre un objeto particular, ¿no? En particular, como la respiración, por ejemplo. Estas meditaciones se realizan concentrándote en tu propio. Respiras, al momento de la expiración tú tienes que ir soltando tus músculos, ¿ya? De tal manera que al final ni los sientes,
ya quedan totalmente relajados. Si alguien te trata de levantar la mano, va a pesar como una piedra, que está tan relajada que no sientes como una piedra, ¿ya? Entonces, intentan excluir todo pensamiento de la conciencia. Solamente te concentras en tu respiración, ¿ya? El budismo introdujo la práctica de las técnicas de meditación de percepción, ¿no? De la naturaleza interna. El fin de este tipo de práctica, por ejemplo, dice, es penetrar en la naturaleza del funcionamiento psíquico y no alcanzar estados de éxtasis, ¿ya? Entonces existen también distintos tipos de meditación, pueden tener efectos muy diferentes sobre el practicante y por tanto pueden tener muy diversas aplicaciones clínicas. Los efectos diferentes pueden estar asociados también, por ejemplo, ahí está, los efectos biológicos, psicológicos de la meditación, ¿no? Ahí está. Están asociados con los cambios en la secreción y liberación de varias hormonas a nivel de la pituitaria, que se conoce como la glándula madre, que comanda todas las glándulas de nuestro cuerpo, significativamente reducidos, ¿no? Ello dice, el nivel de proteínas séricas incrementando significativamente, ¿no? Y también, por ejemplo, las presiones sistólicas y diastólicas se normalizan, la frecuencia del pulso significativamente disminuidas en el momento de la relajación. A través de la meditación, ¿no? La capacidad vital respiratoria y la ventilación voluntaria máxima están mucho más ligadas con la meditación antes de ella, ¿no? Definitivamente, porque para llegar a un grado de meditación tienes que saber respirar. Bien, aquí también a través de ella se produjo también una gran disminución del tiempo de reacción, ¿no? El incremento de los niveles fisiológicos de la melatonina, que todos sabemos que es una hormona que nos va a ayudar a dormir mejor, ¿no? A tener un sueño muy reparador. Los efectos de la meditación, por ejemplo, sobre el envejecimiento y la salud. Ahí nos dice, por ejemplo, que la meditación produce un estado de alerta reposado, el cual se ha propuesto que optimiza la eficiencia de los innumerables mecanismos intrínsecos autorreparadores del cuerpo. Una investigación, por ejemplo, mostró un nivel menor de envejecimiento haciendo un estudio en residentes de hogares de ancianos. Se pudiera hipotetizar que la meditación puede ayudar al tratamiento y la prevención de enfermedades somáticas, ¿no? O sea, de la parte física de nuestro cuerpo, y favorecer el restablecimiento y la corrección de los procesos mentales y de los mecanismos homeostáticos orgánicos. ¿Para qué sirve meditar? ¿Para qué? En primera instancia, ¿no? Vamos a ver que para equilibrar nuestro cuerpo, definitivamente, para contrarrestar el desgaste a la que hemos estado sometidos por el tiempo de vida que llevamos. Habitantes, por ejemplo, de las grandes ciudades, ¿no? Están sometidos a las prisas, al estrés, el tráfico, los sonidos, los ruidos, y vamos acumulando preocupaciones y tensiones que al final de la jornada están literalmente agotados. El desgaste mental causa mucho más, desgasta más, ¿no? Y cansa más que el desgaste físico y dificulta el sueño, ¿ok? Otro de los grandes enemigos es la supuesta falta de tiempo. Se puede meditar en cualquier parte y es recomendable crear un hábito, ¿ya? Entonces, hacerlo en un lugar tranquilo, como ya lo hemos mencionado, alejado de lo posible de ruidos y demás contaminantes sonoros, ¿ya? Entonces eso debemos tenerlo presente. Bien, ¿cómo meditar? ¿Cómo nos recomienda meditar? ¿No? Como occidentales apostamos por la silla, buscar un entorno tranquilo, evitar al principio, pero cuando se sabe hacer puede practicarse en lugares ruidosos, o sea, cuando ya se tiene control total, ¿no? Para los principiantes lo más recomendable es la tranquilidad. La mayoría de las personas meditamos con ojos cerrados y no necesitamos de complementos. Lo que verdaderamente importa es lo que pasa antes, durante y después de esta meditación. ¿Cómo se hace? Cierra tus ojos, ¿ya? Cierra tus ojos, acomódate y comienza a inspirar, retener el aire, expirar lentamente, una y otra vez, despacio, muy despacio. Ser plenamente consciente de que aquí y ahora nuestras preocupaciones no están, o al menos no deberían estar. Cada vez que les llegue un pensamiento, mentalmente digan ahora no y sigan centrados en vuestra respiración.
poco a poco se irán distanciando más y más de los pensamientos y serán menos recurrentes. Y lógicamente esto a veces, ¿no? El mero hecho de que, de mirar distraídamente, ¿ya? Hacia lugares, objetos o personas que son de nuestro interés, por ejemplo, un parque, nuestros hijos, un recuerdo, un sentimiento cariñoso, pueden también brindarnos la quietud mental que tanto necesitamos, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos también pensamientos agradables, bonitos, ¿no? Aquí también hay unas técnicas de relajación, ¿no? Una técnica de relajación es cualquier método, procedimiento o actividad que ayudan a las personas a reducir su tensión física y mental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos técnicas de relajación para bebés, son excelentes para lograr mejor calidad en su aprendizaje, ¿no? En los bebés, ¿ya? Mejorar la calidad, aumentar la calidad del sueño, prevenir crisis de asma, vencer la timidez, fomentar la concentración, bajar el nivel de ansiedad, frenar tics nerviosos e incluso eliminar el tartamudeo. El masaje Chantal se caracteriza por movimientos, movimientos lentos, rítmicos, firmes y hacia abajo, ¿no? Se trata de estimularte, relajarte, ayudarle a dormir a través del tacto, ¿ya? Es importante realizar, por ejemplo, estos masajes en un momento en el que el bebé esté más tranquilito, nunca en medio de una rabieta. Podemos poner música suave, comprobar que la temperatura de la habitación es agradable y utilizar aceites vegetales, ¿no? Este masaje tiene origen en la India. Allá lo realizan con los pies, por ejemplo, en ciertas personas, ¿no? Pero en el caso de una mamá con su hijito pequeñito, hay que hacerlo con sus manos, ¿no? Por ejemplo, están viendo, mire, comienza del pecho, las piernas, tú te untas un poquito de aceite, frótalas, ponlas juntas sobre el pecho de tu bebé y deslízalas hacia afuera en dirección opuesta, siguiendo la línea de las costillas, como si estuvieran alisando las páginas de un libro, ¿ve? Sube y baja las manos haciendo olas aquí, en el segundo ejercicio. Tus manos suben y bajan de forma alterna, cruzándose desde el costado izquierdo del bebé hasta la cadera, ingle, hombro derecho, y desde la cadera derecha al hombro izquierdo y así, ¿no? ¿Ves? Pasa a los brazos, estirando, ¿no? Brazo extendido. Ahora la mano y el antebrazo, ¿ya? Céntrate en las palmas de las manos, la zona del intestino, ellos dicen de la tripa. Desde la base del pecho toca las costillas, desliza las manos planas, lentamente, una después de otra hacia ti, en perpendicular al bebé. Deben sucederse como olas en un ritmo constante. Pasa a masajearle sus piernitas, y todo eso le va a ayudar muchísimo al bebé, ¿no? A relajarse. La planta de sus pies, llega el turno de la espaldita, y el recorrido de la espalda, ¿m? Desde la espalda a los pies, ¿ve? Ahí está, desde la frente a las mejillas, y el resto de su carita, ¿no? Disculpen, chicos, con la interrupción, ¿ya? Bueno, en realidad, miren, todas estas técnicas de cuerpo, terapias cuerpo-mente, por ejemplo, el yoga, la meditación, te va a ayudar muchísimo en cuanto a un proceso de lo que es concentrarte en tu yo interno y sentirte bien, te vas a sentir renovada, y sobre todo aplicando un excelente proceso de respiración. Inspiración suave y expiración también suave. De tal manera que tú te oxigenas mejor, te concentras en tu yo interior y te va a ayudar a sentirte muy bien contigo misma, y definitivamente al sentirte tú bien contigo misma, te sientes bien con los demás, ¿ya? Entonces, esa serie de ejercicios, todo eso está puesto en la plataforma. Eso de la gimnasia psicofísica, esa chicos practiquen, es bonito, bueno, para ustedes que están jovencitos, para mantenerse, bueno, en forma, ¿no? Eso les va a ayudar muchísimo, ¿ya? Y siempre manteniendo, para ayudarnos en cuanto a lo que es la flexibilidad, elasticidad, ¿no? Flexibilidad a nivel de articulares, a nivel de los tendones, ¿no? Entonces, es muy saludable que lo realicen. Ya ustedes busquen un jardín, un lugar especial de su casa para poderlo realizar. Abran una ventanita para que entre aire puro y puedan oxigenarse bien. Bien. ¿Alguna preguntita? A ver. A ver, llegó Analí Jayo. Jayo Analí.
Curaca. Veo a Curaca. Curaca Ramos. Arucanqui también. Veo a Fiorella Ramos también. García Román Rosa. Gastelú Cárdenas. Ya. Temprano están ahí. Hualca. Ya, Hualca. Jorge Alvites. Laurente. Ella también está temprano ahí. Moquillaza Fernández. Nieto Pasache. Tenemos a Ramos Morales. Diana. Roxana Ancana. Ella sí está temprano. ¿Quién más está? Cayo Apaza. Ok. Wendy Zapata. Pariona no la veo. Oncebay tampoco la veo. A Martín Esteve no la veo. A Guamaní Hernández Taña no la veo. Araujo Medina está. Araujo. No, licenciada, tuvo un percance, por eso no se pudo conectar. Ya, señorita, ya. Gracias por avisarme, ya. Problemas, ay, hija, no falta. Aroní Robles, ¿estás? No la veo. A Aroní tampoco, no la veo. Bien, a ver, habrán tenido dificultades. Ya, chicos. Me van a disculpar, por favor, ¿ya? Ok, Laurente, escucha, mijita. Señorita delegada, yo mañana estoy habilitando las tareitas, ¿ya? Las que quedaron, o sea, de la semana 13, 14, ¿ya? Porque la de la 15 ya está habilitada hasta el domingo. Es la de ahorita, ¿no? Pero, escúchenme. La separata de la 16, ¿ya? Va a estar en la actividad 16. Es que es día feriado, por eso lo he hecho junto hoy día, ¿ya? Así me dijeron que teníamos que hacer, ¿ok? Entonces ustedes van a entrar, como es feriado, no va a haber clase, ya lo hemos hecho hoy día, pero la separata, toda la información está en su sesión 16, ¿ya? Y en la 15 también tenemos la sesión indicada de la 15 de hoy, ¿ya? Así que espero su comprensión y les agradezco su atención, chicos, ¿ya? Gracias. Las actividades anteriores yo las voy a habilitar mañana, ¿ya? Para que las vayan presentando, ¿sí? ¿Ya? Les agradezco su atención, jovencitos. Muchas gracias. Ya, licenciada, disculpe, Sí. ¿mañana es el examen de la sesión 15-16? Sí, 15-16, sí. Ya, licenciada. Sí, solamente son 10 preguntas, 5 de una de la psicofísica y 5 de la otra, que de meditación, esas cosas, ¿ya? Sencillito está, chicos. Pero tienen que ver las dos separadas, eso sí. Porque cada una está en su sesión, ¿ya? Cada una está en la sesión que le corresponde. Porque es mucho contenido para pegarlo en una sola. ¿Ya? Ya, licenciada. Gracias, muchas gracias. Y no se olviden de entrar a su examen de 8 a 11:59, un intento, 1 hora. Y entren pues, chicos, para que no tengan problema con sus notitas. Y yo voy a habilitar las tareas, ¿ya? Estamos, mañana es jueves. El viernes las habilito, señorita Fiorella, para que se dediquen bien, que estudien más bien los chicos para el examen, ¿ya? El viernes las Ya, habilito. ya, licenciada. Yo le escribo a usted. Dime, Aimee. Profesora, disculpe, en la sección 14 yo no pude dar mi examen. Ese es el problema, que los exámenes no se pueden habilitar. Ese es el problema. Hay varias chicas que no dan. Yo no sé por qué. ¿Qué pasa? No sé. Hay varios. Le voy a dejar un trabajito, pues ya eso lo entrego a la delegada para que usted lo realice, ¿ok? Ya. Ya, profesora, es la primera vez que no pude dar por algunos No, sí, problemas. suceden a veces cosas, señorita, yo sé, yo entiendo. Ahorita no faltan cosas. Yo les agradezco también, ¿ya? Muy amables. Ya, cuídense. Ya, profesora, cuídese. Cuídense, chicos.